tuve la suerte de ser el nieto, o soy el nieto de un exjugador de Liga Deportiva Alajuelense que fue campeón en 1928. A su vez, este jugador fue del grupo fundador que en 1919 conformó la Liga Deportiva Alajuelense allá por el centro de la ciudad, y que fue zapatero. Fue un zapatero que se dedicó a hacer zapatos de fútbol. Esa fue su especialidad. Entonces, ustedes podrán imaginarse cómo me tocó vivir en mis vacaciones escolares y aún colegiales, venir a Alajuela a visitar la zapatería de mi abuelo y compartir con él y con quienes en algún momento, en aquel momento ellos eran los señores, yo era el chiquillo, ahora me toca a mí estar en esa posición. Y resulta que escuchaba todas las historias que habían pasado con don Paco Solé, con don Alejandro Morera, con don Salvador Soto, que llegaban a aquel taller a compartir con él. Y entonces, por eso es que me ha tocado vivir y escuchar situaciones que no las he oído y ni les he leído en un libro. Entonces, por eso es que me ha interesado tanto este aspecto de la Liga Deportiva Alajuelense. Aparte de que imagínense lo que es un chiquillo de unos 8, 9, 10 años, sentado en una zapatería cuando le dice su abuelo, el abuelo, ustedes saben que son nuestros ídolos, le dice, véngase mañana, porque mañana le tengo un trabajito, y ustedes saben cuál es el trabajo, parece huila, de ahí, tomarle la medida a los jugadores de fútbol, a sus ídolos. Y entonces llegaba Errol Daniel, don Juan José Gámez, don Mario Chalazo Vega, Víctor Palomino Calvo, y así podríamos ir citándolos de aquella época, hasta que abuelo murió. Curiosamente, pues, en esta duda, yo tengo la duda quién fue quien me asoció a la liga, pero yo siendo menor de edad fui a votar a la Liga Deportiva Alajuelense, en el club que quedaba a un costado de la iglesia. Yo era menor de edad, pero sí les aseguro que tuve el orgullo de ir a votar por don José Llobet, y ahí compartía con ellos. Yo era un mocoso de ¿qué? 13, 14, 12 años, y por eso es que conocí y puedo contar algunas cosas que siempre me llamaron la atención. Y bueno, uno como liguista, pues la obligación es transmitirla a las nuevas generaciones, no, y incluso a las de uno mismo, porque ya que uno la vivió ahí propiamente, pues soy del criterio que estas historias hay que pasarlas, porque las historias hay que utilizarlas en beneficio de las instituciones. La fiebre del fútbol aparece en Costa Rica por allá de los años, a principios del siglo XX, y resulta que si uno revisa un poquito lo que es historia, el historiador Álvaro Jiménez, en su libro sobre el café, y café parte de la nacionalidad costarricense, habla de que en aquel intercambio comercial que existía Inglaterra-Costa Rica, venían bolas de fútbol, que los marineros donde pernoctaban, donde dormían, jugaban fútbol. Entonces, en ese puerto, en el puerto de Limón, por un lado, y no sé si también en algún momento en el puerto de Punta Arenas, se daba eso, que era un juego nuevo que se llamaba fútbol. Resulta que eso que empezó por allá, a principio de siglo, va desarrollándose. Hay que tener en cuenta también que había costarricenses que estudiaron en Inglaterra, y algunos que estudiaron en Inglaterra se vinieron a practicar el fútbol y trajeron esas ideas. Pues bien, ahora sí, después de haber pasado el Atlántico y el Pacífico, circunscribámonos a nuestro terreno. En Alajuela había un lugar que se llamaba la Plaza Iglesias, un lugar que era una plaza, no era una cancha de fútbol, era una plaza que había sido donada por el partido civilista a la municipalidad de Alajuela, en donde se entretenían los chiquillos. Y un día llegó, allá por el año de 1910, un señor de apellido Mandinón, si mal no me equivoco, y dijo, voy a explicarles qué es el fútbol. Y ahí es donde empieza a hablar del fútbol. Explicó a los niños, y ahí es donde se siembra la semilla y arranca lo que es la idea del fútbol, la inquietud del fútbol en la niñez y juventud alajuelense. Yéndonos más hacia adelante, por ahí en los años 1915, por ahí,
en Alajuela se fundan 3 equipos. El equipo Juan Rafael Mora, el Electra y el 11 de abril. También había un equipo ahí que se llamaban, dicen, los Monaguillos, que lo formaban todos los chiquillos que le ayudaban al padre, un padre de apellido Solís. Esos tres equipos participaban e iban a jugar a esa Plaza Iglesias. Y resulta que, bueno, ya se ve la inquietud en la comunidad alajuelense sobre lo que es el fútbol. Pero resulta que, estas son las cosas que escuchaba yo en la zapatería. Y eran tantos los que llegaban a jugar, que había hasta pleitos porque no había campo. No había campo en la plaza y había solo 1 o 2 bolas para tantos mocosos. Y tantos muchachos ya, digamos, en la parte de adolescente, 15 y 16 años. Entonces, un grupo de ellos dijeron, ok, ahora sí, ordenémonos y vamos a formar un equipo que nos conjugue a todos, que nos une a todos. Ahí es donde nace ya la primera idea de formar la Liga Deportiva Alajuelense. Y es donde 7 de ellos se reúnen y dicen, ok, formamos Liga Deportiva Alajuelense. El 18 de junio de 1919, cuando se reúnen y forman la Asociación Liga Deportiva Alajuelense. A partir de ahí, la liga ya toma forma. ¿Y cuál fue el equipo que tomaron como base? El 11 de abril, curiosamente. El estadio de la liga es una de las gestas donde se trasciende lo que es un equipo de fútbol. La liga y los fundadores de la liga, más allá de un equipo de fútbol, lo que querían era una institución. Y es acá donde en algunos momentos nosotros, o yo personalmente he dicho que aquí se dice y se puede reafirmar aquello de que Fuenteovejuna, todos a una. La Liga Deportiva Alajuelense jugaba en lo que era la Plaza Iglesias. Sus grandes partidos los realizaban en el Estadio Nacional. Ustedes saben que eran curiosísimos porque se jugaba en el Estadio Nacional y entonces el equipo viajaba de Alajuela a San José y cuentan que había un señor de apellido Jiménez, Mr. Jiménez, que era el que metía a los jugadores de la liga en los vagones, en los baños de los vagones para que no pagaran, porque los muchachos que iban a jugar a San José no tenían cómo pagar. Entonces se le llamó un benefactor. Incluso si a veces eran muchos, el señor pagaba de su propio bolsillo para que los muchachos fueran en el tren del Atlántico hacia San José, para que fueran a cumplir su compromiso, y después se venían en el tren del Pacífico en la tarde, ¿verdad? Porque hay algo curioso. Alajuela en aquel momento era la única ciudad, la capital de provincia, que tenía tanto al tren del Atlántico como el tren del Pacífico. Algo curiosísimo. Bueno, desapareció. Bueno, ahí es cosas de ese tipo. Los partidos se desarrollaban en el Estadio Nacional y ya por ahí a los años 30 ya empezó a nacer la inquietud de los dirigentes de que hacía falta algún campo para que el equipo entrenara más cómodamente. Es así como después de los años 30, después del año 35, se decide adquirir unos terrenos y se compraron como a .88 la vara cuadrada o el metro cuadrado. Imagínense ustedes, radioescuchas, y lo que costaba en aquel momento aquel terreno y el gran esfuerzo que se hizo. Ahí se desarrolla la primera adquisición. Sin embargo, este terreno fue ampliado poco a poco, ¿verdad? ¿Qué sucede con el estadio, la cancha de fútbol? La cancha de fútbol, como tal, lo que teníamos era un lote. Entonces resulta que ese lote, los dirigentes de entonces deciden, bueno, vamos a ver cómo lo vamos desarrollando. Sucede que en el Estadio Nacional ahí había una galería de madera. Estamos hablando de los años antes de 1940 que se construye el Estadio Nacional. Esa gradería de madera se la trajeron para el Morera Soto y aquí la instalamos. Ya con el terreno comprado, lo que hicieron fue empezar a hacer una campaña que se llamó la famosa campaña del ladrillo. Y ojo, aquí estoy pasándome por alto mucha parte de la historia, estoy yendo más concreto a lo que es la marcha del ladrillo.
la cual consistía en que cada chiquito de la escuela traía un ladrillo. Un ladrillo. Entonces, cada niño tenía que venir, compraba, y después se hizo una marcha desde las diferentes escuelas hasta el estadio actual, y lo fueron depositando. Con esto se terminó la tapia oeste, y ahí donde inicia la gran gesta del estadio Alejandro Morera. Que vean ustedes que no fue fácil. ¿Pero qué? Pero ahí donde hay que insistir que esto que hizo la comunidad alajuelense fue algo, siempre lo he dicho, de solidaridad, solidario totalmente. Y donde uno ve que los dirigentes de aquel entonces, como muchos de los que han venido desarrollando la liga, han visto a la Liga Deportiva Alajuelense como algo más que un equipo de fútbol. Algo más que un equipo de fútbol. El fútbol es el producto, pero la institución tiene otra serie de valores, otra serie de situaciones que hay que ir cimentando y hay que dando a conocer. Caramba, que eso sí que es un compromiso, hablar de la figura de la liga, porque con quien primero hay que comenzar es con don Alejandro Morera Soto. Todo un personaje no solo futbolístico, sino, valga la redundancia, una persona con todas las cualidades morales y éticas que existía, que bueno, no todos sabemos que don Alejandro pues inició con nuestro equipo. Algo interesante, hablando de don Alejandro Morera viene y debuta con nosotros por ahí el año de 1925, porque a veces se dice, bueno, don Alejandro debutó, reapareció en el año 28 cuando somos campeones la primera vez. No, don Alejandro había estado ese año con él, con un equipo del Centro Gallego en Cuba, con Quique Solera, otro gran jugador costarricense. Él en el 28 se regresan a Costa Rica y juegan con la liga y hacen a la liga campeón. Don Alejandro pues fue una pieza fundamental. Hay que dedicarle un libro que ya existe de la biografía de don Alejandro, de lo que le aportó a Liga Deportiva Alajuelense como jugador, como entrenador, como directivo, como político, a la provincia, aunque esto no forma parte de la parte de lo deportivo, pero siempre era un honor tener a don Alejandro en cualquier campo. Y luego fuera de nuestras fronteras siempre llamó la atención y sobresalió sobre cualquier jugador, tanto como cuando fuimos a la gira de 1931 a México, que dicho sea de paso, la primera gira que hace la liga, que es en 1931, es a México, donde la liga juega contra 4 o 5 equipos. Y vea qué curioso, en el primer partido jugamos contra el América de México, íbamos perdiendo 3-0, después de viajar dentro del territorio mexicano casi 2 días. Al día siguiente llegamos a Ciudad de México, nos hacen desfilar, jugamos, y esa noche derrotamos a la América 4-3, después de ir perdiendo 3-0. Y después de ahí arranca toda la historia con el América, contra el fútbol mexicano, ¿verdad? Y en esa gira ya no solo los americanos se fijaban el fútbol americano en don Alejandro, sino que es ahí donde aparece el interés por don Alejandro para llevárselo para Europa. Don Alejandro así rápidamente debuta por ahí el año 25 con la liga. En el 27-28 se va para el fútbol cubano, regresa a Costa Rica en 1928, hace campeón a la liga en el 28. Posteriormente sigue jugando en Costa Rica. En 1936 o 35 la liga hace otra gira a Perú. Y otra vez, Alejandro Morera cautivo de fútbol sudamericano. Es que donde jugaba él embrujaba, él tenía algo particular, es que era algo fuera de serie. E incluso imagínense que le ofrecieron jugar con el Racing de Argentina. Incluso ya lo anunciaban como ficha argentina.
del Racing argentino, pero por un aspecto de algunos papeles, ya el hombre estaba contratado y todo el asunto, no pudo darse la contratación, él tiene que devolverse para Costa Rica, y ahí es donde hace el famoso brinco a España, donde juega con el Hércules de Alicante, con el Español y con el Barcelona. Pasa lo que pasa, que fue la primera o la gran guerra civil española. Don Alejandro salta a Francia, y en Francia, llegando nomás a la frontera, lo quieren fichar, se lo quieren llevar un equipo francés, no preciso el nombre en este momento, pero don Alejandro con ese garbo, con esa caballerosidad, con ese respeto a sus principios con los cuales había sido formado, dice: no puedo, porque yo estoy fichado con el Barcelona todavía. Imagínense, estando en media guerra civil los españoles. ¿Y qué hizo? Él parece que juega unos partidos amistosos, pero no ficha, y se viene para el país. Y ahí es donde viene toda aquella famosa historia, que él trata de recuperar sus pertenencias, y cuando llegan y le envían acá, pues llega el famoso baúl, un baúl donde él tenía algunas pesetas guardadas, y llegó el baúl pero sin pesetas. Esto es parte, digamos, como futbolista. Después él termina en los años, ¿qué puede ser? En 1949, por ahí, alrededor de los 50, él se retira y pasa a ser parte de la estructura, digamos estructura, porque hay que ubicarse en el año 50. Don Alejandro Morera pasa a ser parte y sigue con su otro amor. Don Alejandro era un hombre de familia, pero doña Julita sabía que tenía una competencia, que era la liga, ¿verdad? Y entonces él sigue insertado en la liga como entrenador, como dirigente, como capitán, ayudándole y formando, junto con otro gran figura de la Liga Deportiva Alajuelense, como era su gran amigo don Salvador Soto, el Indio Buroy, a hacer figuras. Y ahora que hablábamos del estadio, me contaban que habían unas latas, o sea, aquí al lado sur sería, y que don Alejandro venía a entrenar a algunos porteros. Una vez que iban de gira a Cholo Rodríguez, lo tenía, dice que don Alejandro lo punteaba, y dice, y todas aquellas bolas que pegaban en la tapia que era de latas, de ahí las botó. Don Alejandro botó en la tapia de latas con la fortaleza que pateaba todavía esas épocas. Entonces, don Alejandro Morera no solo fue un gran jugador, sino fue un gran colaborador de Liga Deportiva Alajuelense y un gran formador de jugadores y personas. Él inculcó principios y valores en todos esos muchachos, y todo en más de un aficionado que vinimos y que somos seguidores de la Liga Deportiva Alajuelense. Un gran ejemplo. No hay que olvidar a don Salvador Soto Buroy. Don Salvador fue una ficha permanente, y cuando digo ficha es porque siempre colaboró y trabajó con la Liga Deportiva Alajuelense. Ustedes saben que don Salvador era el puntero izquierdo en aquellos años de la liga, y don Salvador no era zurdo, sino que alguien le enseñó, don Jorge Luis Solera, de quien tampoco podemos olvidarnos. Don Jorge Luis Solera le enseñó a patear con la izquierda. Entonces don Salvador pateaba con las dos con la misma facilidad. Don Salvador fue un formador de jugadores durante gran parte de su época. Don Salvador Soto, quien también jugó en el fútbol cubano, me dicen que don Salvador tiene una mención especial en una galería que existe en Cuba. Después hay algo interesante. El otro jugador que hubiera traspasado el Atlántico para jugar en España hubiera sido don Salvador Soto, que don Alejandro lo recomendó para que jugara con Real Madrid, y casi que todo estaba encaminado. Esto lo cuento porque tuve la oportunidad de conversar con los hijos de don Salvador, y hasta había una nota que le habían hecho a él llegar. Imagínense la clase de jugador y la confianza que tenían en don Alejandro Morera,
que él recomienda a Salvador Soto, y fichado prácticamente. Lo que pasa es que se da la guerra civil y se corta todo este tipo de actividades. Salvador Soto, inolvidable para el fútbol de la liga. Anécdota de don Salvador Soto. Don Salvador Soto fue campeón con la liga en varias oportunidades. La última fue en 1966. Y la anécdota que quiero contar para que vean ustedes la clase de persona que era don Salvador. Don Salvador fue campeón en el año 58 y 59 con la liga. En el 60 la liga también fue campeón. Y resulta que cuando a él le ofrecieron ese tercer año para que dirigiera la Liga Deportiva Alajuelense, don Salvador le dijo a quien estaba en la presidencia en ese momento: mire, don fulano, le agradezco la oferta, pero ya los muchachos necesitan otro director técnico con otra voz, con otro tipo de mando. Esto hay que estarlo renovando. Y no, eso no quiere decir que no quiso seguir con la liga, no. Él sabía que había que hacer los cambios, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Después de eso, don Salvador es campeón con la liga en 1966, lo llamaron en 1969 para que ayudara en un bajonazo que tuvimos en el campeonato, y después es la persona que en 1978 saca la liga de aquella crisis que estuvimos ahí en los últimos lugarcillos, y fue el que nos salva. Y fue la última, que yo recuerde, la última labor de don Salvador, pero increíble. Salvador Soto es otro de los que merece un sitio especial en la historia de la liga. Después tenemos a don Chime Rojas. Don Chime era hijo de un famoso industrial en la carne, que era don Chico Chulo. Don Chico tenía sus recursos. Y Chico Chulo y don Chime Rojas, José Luis Rojas, son personas que merecen otro espacio en la historia de la liga, porque fueron siempre lo que se llamaba mecenas de la liga. Es más, una anécdota también de lo que sucedió con don Chime Rojas y su familia. Es la primera concentración que se hace antes de un partido. Ahí los muchachos, y hablo concentración, imaginémonos en 1949, 50, 51, antes de un partido los llevan y los hospedan en la casa de don Chime Rojas para que no tengan que viajar, ¿verdad? Imagínense que antes sabía que los viajes eran así. Ahora en este mundo del siglo XXI lo que tenemos es exceso de vehículos en unas calles un poco malas. Antes no había ni vehículos ni calles. Entonces tenía que viajar, ver cómo hacían para viajar de un lugar para otro. Entonces ahí ocurre la primera concentración, incluso está escrito en algún lado, de la Liga Deportiva Alajuelense. Chime Rojas es otro que hay que tener presente. Ahí podemos citar jugadores hacia acá. No podemos olvidar a Juan Ulloa Ramírez, no podemos saltar a Juan José Gámez Rivera. Juan José Gámez es uno de los últimos virtuosos del fútbol. Juan José Gámez Rivera, porteño, nacido en Punta Arenas, él tiene su niñez en Golfito, viene a San José, está con los salesianos, empieza a destacar en fútbol, lo fichan en San José, creo que un equipo de Tibaso, Moravia. De ahí lo quiere don Eduardo Viso, quien en aquel momento era director técnico de Saprissa, se lo quiere llevar. Juan José Gámez le dice que no, que él es liguista, ¿verdad? Entonces resulta que cuando se dieron cuenta que Juan José era liguista, no lo dejaron entregar con ese equipo, ¿verdad? Entonces tuvo que seguir con el equipo de Tibaso, Moravia, y con el equipo del salesiano Don Bosco, y ahí arranca una carrera muy bonita, porque se da una preselección a nivel nacional de muchachos nuevos, y entonces la dirigencia de la liga vuelve a ver a Juan José Gámez, quien lo jala, y Juan José pasa a la liga en 1959, y nace una de las carreras más interesantes, ya que Juan José Gámez se convierte en el 59 en lo que llamó don José Luis el Rápido Ortiz, un locutor nacional, que le puso la hormiguita manuda.
Juan José Gámez es una de las figuras trascendentales en la historia de la liga y del fútbol nacional. Es que hasta ahorita quienes hemos mencionado, todas han sido figuras liguistas, pero no, que han repercutido, lo importante es en el fútbol nacional. Eso es lo importante y lo grande de esto. Juan José, después de eso, juega con la liga hasta 1974, es campeón en el 60, 66, 70, 71 y se retira en el año 74 para ser técnico de la Liga Deportiva Alajuelense. Por cierto, hizo 2 campeonatos muy buenos y posteriormente él sigue con su carrera de entrenador y llega a Pérez Celedón. En Pérez Celedón pues se dedicó a formar muchachos, ¿verdad? Y esa era la cualidad que tenía Juan José. Juan José Gámez formaba en la segunda etapa media cancha con Mario Chalazo Vega. Me contaba Mario que en una oportunidad que visitaron México ofrecieron comprar a Gámez y a Chalazo por X cantidad de dólares. La dirigencia dijo que no, ¿verdad? Entonces cuando regresaron a Costa Rica mandaron otra oferta y doblaron la oferta por esos 2 muchachos en aquel entonces, y tampoco se dijo no tenemos interés. Eso quiere decir, lo que quiero poner de ejemplo esto es cómo van cambiando las épocas. Entonces acá es cada situación en su época. En aquel momento a Mario y a don Juan José, en estos momentos no hubiéramos, yo creo que ni dudado por colocarlos en el fútbol mexicano, pero el fútbol es de épocas, es muy diferente hablar de la época de don Alejandro, la del mismo Juan José, pero es fútbol. Y esto es lo que nos hace grandes y lo que disfrutamos, ¿verdad? Pero sí, Juan José fue toda otra institución dentro de una institución como fue Liga Deportiva Alajuelense. Estamos hablando de los 70, los 80, aparecen figuras, por ejemplo, como Alejandro González en el marco. Alejandro, primero, lo que tuvo que sufrir Alejandro, porque estuvo a punto de retirarse. Y fue el mismo Juan José Gámez, qué casualidad que estamos hablando de Alejandro, quien en una conversación me decía: Juan José, yo hablé con Alejandro para convencerlo, usted tiene sus cualidades, siga. Alejandro se prestó a San Ramón, regresa a la liga, y en la liga después de 1980-81 Alejandro fue el indiscutible portero de la liga, con sus récords incluso, ¿verdad? Ha tenido su meta imbatida alrededor de 869, 870 minutos. Alejandro es alguien que sirve en la parte deportiva y también en la parte profesional. Sé que ha venido y cuando lo han llamado se ha incorporado a colaborar con la liga. Y entonces don Alejandro González Rojas, y vean que repito el Rojas, Alejandro González Rojas, sobrino de dos personas que fueron grandes jugadores en la liga en esa época del 39 al 41, 45, como fueron don Lalo Rojas, Jorge Lalo Rojas y Álvaro Rojas. Jugadores, como repetíamos, no venían en bus, sino que los traían a caballo a jugar, ¿verdad? Y dejaban el caballo. Había uno, don Carlos Bolaños, ¿verdad? Que venía desde Grecia. Don Carlos Bolaños venía desde Grecia, dejaba el caballo amarrado por Plaza Iglesias, terminaba el partido, se montaba el caballo y se iba, ¿verdad? Bueno, pero esas son cosas anecdóticas que pasan en las historias de las instituciones. Don Álvaro Rojas y Lalo Rojas, 2 figuras también que hay que tener presentes, tíos de Alejandro González. Alejandro en esa época, también tenemos a Álvaro Solano. Es que se hacen injusticias cuando uno empieza a nombrar, el zurdo Jiménez, Javier Jiménez, ¿verdad? Aquel número 11 fabuloso que nos hacía gritar, vibrar. Caramba, qué categoría de Javier. Javier Jiménez Báez, de una familia futbolera 100%, y Javier Jiménez lo que hay que es, cuando se dijo salgan las joyas del fútbol, y joyas en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Salgan los preciosistas, ¿cómo es que dicen? Usaban un término antes, los billaristas del fútbol, era Javier Jiménez. Es que daba gusto verlo hacer ala con Rolando Villalobos en aquel momento.
dos muchachos que en algún momento llegaron, los incorporaron y fue brillante, fue brillante. Javier Jiménez, aquellos partidos que hizo en un par de finales del 80, 81, en el 80 especialmente contra el Herediano, que aquí miren, yo creo que este estadio se caía cada vez que se caía la felicidad del alborozo, el ver a Javier con esa bola, pero eran a esos futbolistas que salen allá ocasionalmente junto con Rolando también. Roberto Israel viene a Costa Rica porque la liga ya se había retirado don Carlos Alvarado. En una de las tantas venidas que ocurrió a Costa Rica, de una selección menor, me imagino que era juvenil en aquel entonces, acá venía Roberto, la dirigencia le tira el ojo y lo ve que podría ser o sustituir o llenar esa plaza que tenía o complementar esa portería. Y en efecto, se le habla y él pasa a ser jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, siendo el primer extranjero. Entonces estamos hablando, Roberto llegó en 1961-62 a la liga. Y desde el 61-62 hasta el 71-72 que fue portero indiscutible de la Liga Deportiva Alajuelense, el primer extranjero contratado en la liga, ¿verdad? Y otro caballero también, ya falleció, y lo que tenemos de él son los buenos recuerdos y cosas que hay que tener presentes, ¿verdad? Siempre llamaba la atención porque tenía algo muy particular, tenía unas medias de rojo y negros a rayas, ¿verdad? Y eran las que usaba casi que todos los partidos. Me imagino que por eso el aguizote que a veces tienen cada uno de los diferentes jugadores. En el 79, 80 llegan los checos a Costa Rica, lo cual le dio un gran vuelco al fútbol, porque ellos insertan dos cosas, desde mi perspectiva: la parte administrativa y la parte de condición física. Los checos empezaron con don Iván Ras, después don Milar Collar, que Milar Collar no fue campeón con la liga, don Iván sí, pero Milar Collar era un jugador, un entrenador de selección europea, y me contaban a los que les gusta analizar el fútbol, que con don Milar Collar la liga tenía 4 sistemas diferentes de fútbol. En aquel entonces algo impensable, ¿verdad? Pero ya era un fútbol profesional, y a partir de ahí arranca la liga con también con directivas muy visionarias dirigidas por don Roberto Chacón, y ahí arranca otra etapa nueva de la liga, ¿verdad? En donde pues la liga, no solo la parte futbolística se cambia, sino la parte administrativa sufre una innovación. Tal vez como para concluir, una de las cosas que hablábamos ahora sobre la afición, a mí me parece que una de las, vamos a ver, acciones como la marcha, vamos a ver, es diferente. Lo que hicieron estos 7 fundadores de la liga, que fue unir al Electra, al Juan Santamaría, al Juan Rafael Mora, al 11 de abril, para hacer solo un grupo, solidaridad. Lo que hicieron estas escuelitas en toda la ciudad, de que fue, mire, unir para traer ladrillos y hacer el estadio, unión de grupo, idiosincrasia. Lo que se ha hecho de ir poco a poco jalando e ir aglutinando a la afición, eso es una idiosincrasia muy propia de la afición liguista. Eso es que nosotros nos sentimos dueños de esto, y somos dueños. La liga no se ha desteñido, la liga no ha cambiado de colores. Hemos tenido situaciones gravísimas y las vamos a tener, así es la vida, altos y bajos, pero hay que tener presente y consciente de que nosotros no somos un equipo de fútbol. Vamos más allá que un equipo de fútbol. Hay un sentimiento, hay un corazón, hay un sentido de pertenencia, porque todo eso
viene unido dentro de la historia, ¿verdad? Y entonces, como dice, como para cerrar, si ustedes me dejan, ¿verdad? Don Gilberto Castro, el brujo, creó nuestro himno. Y entonces dice así: Alajuela, liga, liga, tus colores rojo y negro son orgullo nacional, ¿verdad? Fuerza, garra, inteligencia. Y después dice por ahí: liga, 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 campeón de campeones siempre serás. Eso es la liga: unión, fuerza, pasión. Eso es la Liga Deportiva Alajuelense. Y muchas gracias por haberme permitido hoy compartir con ustedes, y estamos a la orden, ¿verdad?